Buenas tardes a todas las personas que están aquí. Bienvenidas. La verdad que es un placer tenerlas en este primer encuentro interinsular, online interinsular de redes resilientes por la igualdad en Canarias. Este encuentro lo llevamos desde la línea de resiliencia, pero con la estupenda colaboración de nuestras compañeras de comunicación, que ya desde aquí pues queremos agradecer. Bueno, pues un poco, no sé, la mayoría de las personas que están aquí me conocen, pero para aquellas que no, yo soy Gloria Gil y soy la investigadora principal de esta línea de resiliencia dentro de lo que es el Igual Lab. También para las personas que no sepan, pues el Igual Lab es un laboratorio de reciente creación. Realmente hemos iniciado nuestra andadura en este año y es un laboratorio de investigación y experimentación en el que trabajamos para impulsar la transformación social en Canarias. Nuestro objetivo es generar conocimiento desde un enfoque crítico, innovador e igualitario, sin perder de vista la inclusión y participación de la diversidad de agentes y colectivos de la comunidad. Este proyecto surge a partir de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud y la Universidad de La Laguna. Está integrado dentro de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, ECTI, que es un plan para el fomento de la igualdad en el archipiélago con vista a los próximos 16 años. Y dentro de lo que es la línea de resiliencia, nuestra tarea es investigar cómo la resiliencia puede potenciar el desarrollo de la igualdad en Canarias desde una mirada más amplia e integradora y llevar a cabo acciones para poder apoyar esta generación de resiliencia en nuestro contexto. El objetivo de este encuentro es crear pues, un espacio de diálogo, de compartir experiencias con personas que han estado vinculadas en este primer año con la línea y otras personas, bueno, pues que están interesadas en estos temas y que nos van siguiendo. En primer lugar, vamos a llevar a cabo una mesa redonda y después compartiremos una herramienta en formato de vídeo que hemos creado desde la línea para que los colectivos puedan reflexionar sobre los cuidados desde esta perspectiva de resiliencia. Hay partes de la formación que sí tuvieron esta herramienta como primicia y en general la mayoría no la conoce y en este acto, en este encuentro, pues es cuando la vamos a dar a conocer públicamente y después la tendremos colgada en la web. Por supuesto que, como veremos luego, esta herramienta también han participado las compañeras de comunicación. Para un poquito centrarnos, voy a pasar ya también a nuestra mesa redonda, ¿vale? Ustedes estarán viendo en la pantalla de Meet que de momento estamos aquí 4 caras. Si pueden ustedes, localicen como una especie de chinchetita que hay en la pantalla cuando pasamos con el ratón por encima y al pinchar en ella se les va a quedar en pantalla grande esta sala de reuniones, ¿vale? Que es donde llevaremos a cabo la mesa redonda. Porque es que si no nos van a ver súper pequeñitos. Así que localicen la chinchetita y simplemente pues denle allí para ponerlo en grande. Pues, ¿cuál es el objetivo de esta mesa redonda? Un poco es hablar, dialogar, compartir experiencias en torno a lo que ha supuesto esta pandemia que ya vivimos desde hace un tiempito, que todavía está aquí, que ha tenido diversas formas la pandemia desde sus inicios hasta este momento. Y un poquito, pues, entraremos en ver cuáles son los obstáculos que se han presentado para los colectivos, para las asociaciones, para las personas que trabajan en este entorno de la igualdad y bueno, también compartir estrategias que hemos ido desarrollando para superar estos obstáculos, ¿no? Antes que nada, agradecer muchísimo a las componentes de esta mesa redonda. Aquí las tienen ustedes en pantalla. Ahora diré un poquito brevemente de cada una de ellas y del colectivo que representan. Tenemos a Carisma Wadwani, a Dunia Gómez,
y a Laura, un apellido no me acuerdo, Laura, discúlpame. Está aquí un poquito, enseguida te lo cojo, por aquí, Laura Hernández García. Fíjate tú, que curiosidad curiosa, que somos muchos Hernández y García por aquí. Vale, genial. Bueno, un poquito para presentar, voy a empezar por Karishma Wadhwani, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. Esta entidad nació como una ONG sin ánimo de lucro en 1994, que además fue declarada entidad de utilidad pública ese año. Está conformada por 15 asociaciones feministas de Canarias y de la península. Desde la federación se llevan a cabo varios proyectos y programas a nivel regional y nacional que se centran en trabajar por la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y privada, fomentando la participación de las mujeres en la vida social, política y económica. En concreto, Karishma trabaja en el proyecto Centro de Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de Violencia y o Discriminación por Razón de Género, situado en la isla de Fuerteventura y que está subvencionado por el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. Es la psicóloga del centro y se encarga de prestar atención psicológica a mujeres y menores víctimas de violencia machista, además de participar en las distintas actividades formativas y activistas que llevan a cabo desde esta organización. Bienvenida, Karishma. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras. Ok. Paso también ahora a presentar en la pantalla, en la parte de arriba, a Dunia Gómez, que es componente de Recreándome. Este colectivo surge como idea en el año 2008 a raíz de cuestionamientos individuales que poco a poco se convierten en cuestionamientos colectivos. Desde el inicio se escoge la imagen de la mariposa como símbolo de transformación y como ella, con los años, se han ido transformando, siempre en coherencia con sus sentires que son variados y diversos. Recreándome es la suma de diversas miradas desde una perspectiva feminista con un objetivo común: centralizar la vida de manera justa y crecer individual y colectivamente, sumando nuestras potencialidades, respetando nuestros tiempos y haciendo revisión crítica constante desde lo personal hasta lo político para crear espacios comunes que sean sostenibles. Fantástico y maravilloso. Muchísimas gracias, Dunia, por estar esta tarde aquí con nosotras. Y por último, presentaré ahora a Laura Hernández García, de la Asociación Domitila Hernández. Laura es miembro de la Junta Directiva desde el año 2017 y directora técnica de la entidad. Pedagoga y psicopedagoga como formación de base reglada y en continuo reciclaje. La Asociación Domitila Hernández es una entidad tinerfeña sin ánimo de lucro que viene desarrollando su labor desde el año 2001. Promocionan la igualdad de oportunidades a través de actividades formativas y recursos para la mejora de la empleabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Disponen de un centro de formación para el empleo acreditado en el que se imparten diversos certificados de profesionalidad. Asimismo, desarrollan proyectos que favorecen la inclusión social. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias también por estar aquí. Pues muy bien. Bueno, un poquito para compartir lo que es nuestra visión de resiliencia como paso previo a las preguntitas que vamos a ir realizando y que vamos a ir contestando. Pues un poco decirles que entendemos desde esta línea de resiliencia la resiliencia como una fuerza que impulsa el crecimiento y la mejora personal, comunitaria y social a través de procesos que nos llevan a superar retos, obstáculos y adversidades. Con esta definición de fondo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir abordando una serie de preguntas, un poco un hilo temporal, pero también con reflexiones en medio, que, bueno, para poder ir también pues extrayendo esa experiencia que han tenido las compañeras desde los colectivos en estos tiempos, pues que no han sido nada fáciles. En primer lugar, un poco aterrizamos en ese inicio de la pandemia, ¿no?
Y en el momento en que se decreta el confinamiento y por tanto, pues eso supuso pues que ya no se podían tener esas reuniones presenciales. Ante algo tan nuevo y tan repentino, ¿cómo reaccionaron desde la asociación o desde el colectivo? ¿En qué aspectos supuso un obstáculo y cómo mantuvieron la actividad, si lo pudieron hacer? Eh, si quieren, vamos a ir dando pues palabras indistintamente, pero si hay alguien que quiere romper el hielo y empezar, pues fantástico. Alguien que por aquí, vale. Venga, Laura, genial, vamos allá. Vamos, rompemos. Gracias. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todas y a todas las que estén al otro lado y escuchando. Ante la cuestión que plantea Gloria, pues nosotros como tenemos varias líneas de trabajo dentro de la entidad y es verdad que algunas no las pudimos llevar a cabo porque requerían sí o sí de presencialidad, porque en ello consisten. Aún así intentamos mantener el contacto de alguna manera, pues videoconferencias, activando todos los protocolos ya vídeos y por haber, protección de datos por medio, prevención por otro lado, la agencia de protección a golpe de teléfono continuamente, elaborando documentación que autorizase el modo de operar y con algunos de los servicios pudimos continuar y sobre todo el que más mantuvimos en activo fueron los procesos formativos. En ningún momento quisimos pararlo pese a la incertidumbre porque había mucha, sobre todo por cómo se iba a justificar que siguiésemos impartiendo formación online cuando no somos una entidad que tenga una plataforma activa online. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y ante todo no queríamos perder el contacto con las personas que estaban al otro lado también, bueno, relativamente víctimas de la incertidumbre. Claro. Entonces, para no perder el hilo de conexión y todo lo que habíamos forjado ya hasta esa fecha que cuesta mucho, pues decidimos mantener por lo menos las conexiones varias veces a la semana y poco a poco ir retomando más hasta nosotras mismas familiarizarnos con todas las plataformas, con todos los recursos, con las posibilidades que se nos abrían y bueno, poco a poco, pero costó mentalizarnos, pero ante todo mantuvimos la actitud de aquí todo el día maquinando para que no perder este hilo y ya veremos los frutos. Genial, genial, perfecto, muy buena y muy reveladora toda esa experiencia. No sé si, Dunia, por ejemplo, quieres comentar también un poquito cómo lo vivieron ustedes, ese primer momento, ¿no? de confinamiento y todo lo que esto supuso. Sí, buenas tardes y igualmente gracias por la invitación. Nosotras, igual que el resto, ¿no? Un impacto de vida y veníamos de febrero con una actividad, una vorágine, con acciones en la calle, con las asambleas preparatorias para el 8M, el subidón de estar en la calle del 8M y de repente pues nos vimos en nuestras casas encerradas, ¿no? Y ese impacto en la vida y tanta incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué pasará y la incredulidad. Claro. Esto no puede estar pasando, ¿no? Y como nosotros tenemos el grupo WhatsApp y por mensajería pues nos contactábamos, íbamos hablando de cómo nos encontrábamos, nuestros sentimientos y nuestros miedos, ¿no? También a veces hablábamos ahí, ¿no? De lo que veíamos en nuestras calles, ¿no? Estuvimos hablando de, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No sabíamos, teníamos compañeras que no podían, porque estaban con un problema de movilidad, y entonces, ¿cómo hacemos para ayudarla a ella? Intentando un poco apoyarnos. Y bueno, sí que seguimos con la actividad porque tenemos un club de lectura y lo seguimos haciendo virtualmente.
hacíamos antes cineforum y lo que hacíamos, veíamos la peli o el documental y después lo compartíamos a través de... Se fueron buscando estrategias, ¿no? Sí, sí, y lo mejor que nos sucedió también uno de los días, que para nosotros ha sido una herramienta fantástica, es que uno de los días una compañera decía que necesitaba escuchar nuestras voces, y porque nos echaba de menos, porque a veces solo era todo por escrito, ¿no? Y a partir de ahí pues creamos, primero fue como solo decir lo que, como estábamos en el día, nuestra experiencia, lo poco que veíamos, ¿no? Tomarnos la ventana y ver el cielo nublado o soleado. Y bueno, entonces surgió un noticiero. Y ese noticiero, durante el confinamiento, cada una iba aportando cosas mínimas que nos sucedían en el día, pues lo poníamos como si fuera la gran noticia del día. Qué interesante. Y ahí empezamos un rodaje de comunicación, porque todas íbamos aportando hasta que quedaba vergüenza, íbamos aportando. Y ese noticiero ha llegado hasta hoy en día y nos ha servido para mejorar nuestra comunicación y para mantenernos todas en vínculos, ¿no? En vínculo de cómo estamos también. Porque los tonos de la voz también son importantes cuando comunicamos y sabíamos cómo nos tomábamos la temperatura en estos días. Qué bueno, pues qué fantástico. Además aquí, bueno, no estoy comentando porque quiero de verdad que ustedes tengan la voz protagonista, pero es que los ejemplos que ya están aportando te conllevan tantísima resiliencia que es una maravilla. Carisma, por favor, si quieres intervenir un poco en este sentido de esta primera pregunta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me estoy quedando también con apuntes de cositas que han ido diciendo porque me han encantado y sobre todo por integrar también en el equipo de la federación. Un poco también compartiendo con Dunia y Laura, a nosotras sobre todo pues también nos cogió así como, ¿no? Recuerdo aquel día previo a que mañana empezaba el confinamiento y empezamos a movilizar pues para hacer cartel, para dejar por fuera de la puerta, hicimos nota de prensa también, sobre todo para seguir dejando claro que nosotras íbamos a continuar atendiendo a las mujeres y menores víctimas de violencia, que era nuestra mayor preocupación en ese momento. Y la verdad que como que no recuerdo ni cómo, ¿no? Porque de esto de hay que ponerse las pilas, da igual, tal. Y sacamos nota de prensa, empezamos a través de nuestras redes sociales pues haciendo difusión, ¿no? Ofreciendo en todo momento que seguíamos en activo a pesar de no estar de forma presencial y no sé cómo, pero desde la federación es verdad que tuvimos la suerte y la oportunidad de estar activas durante todo el confinamiento y todo lo que ha durado la pandemia, vamos, todo el 2020 y seguimos en activo y llevamos a cabo nuestros proyectos. Es verdad que, como mencionaba Laura, pues también, ¿no? Ese miedo de no saber si puedes llegar a los objetivos que habías planteado, el tema de que pues a lo mejor las administraciones te pidan que devuelvas el dinero, lo que no significa que no hayas hecho el trabajo. Porque claro, a pesar de haber estado trabajando con el colectivo de mujeres víctimas de violencia con el que ya veníamos trabajando, pues igual atendimos a todo el mundo que venía tocándonos, ¿no? Llamando por teléfono, mujeres sobre todo en situación de vulnerabilidad. También nos llamaron hombres y pues obviamente por la situación que era, nos decíamos, no, perdona, aquí es que solo atendemos a mujeres, ¿no? Como también como comunidad, entendiendo que es un momento difícil y bueno, pues somos una puerta a la que también llamar. Otra cosa que nos encontramos también haciendo era que de repente las administraciones empezar también a teletrabajar y solamente tener un teléfono, una línea para intentar contactar con ellos durante a lo mejor 4 horas en la mañana, pues nos vimos que nos volvimos como mediadoras, ¿no? De necesitamos contactar, necesitamos tal información, necesitamos... Entonces, la verdad que eso también fue bastante abrumador, pero continuamos en todo momento.
Y es verdad, con lo que comentaba Dunian también, nosotras aumentamos más todavía nuestras reuniones. Aprovechábamos del tema de las videollamadas y entonces pues teníamos esos pequeños momentos que nosotros llamábamos de drameo, ¿no? Vamos a dramear antes de ponernos a trabajar. Drameo. De los pelos, de no sé qué, de no sé cuánto, que bueno. que me tienen amargada, me quieren de aquí. Yo estaba encantada de estar confinada, tengo que decir. Sí, bueno, eso es muy importante. Pero sé que algunas de mis compañeras no necesitaban, ¿no? Decían, necesitamos vernos, necesitamos no estar de forma presencial, pero el sentido del humor es verdad que era súper importante y permitirnos, ¿no? También esos pequeños espacios de compartir, no solamente a nivel laboral lo que estamos viviendo, porque era muy abrumador, pero también a nivel personal, porque la pandemia también nos sucedió a nosotras. Claro. Pues qué interesante todo lo que están contando. La verdad que fíjense como unas circunstancias tan difíciles, ¿no? Inesperadas, porque, y también con este tema que lo comentaron ustedes de que hasta cuánto va a durar esto, ¿no? La incerteza que eran en esos momentos, ¿no? Y aún así, por lo que han ido ustedes diciendo, parece que el equipo base, el que conformaba el núcleo, en cuanto a relaciones interpersonales, no tuvo esos grandes inconvenientes, si les he captado bien, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Entonces, no sé si quieren explicar un poco esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afectó esta época de confinamiento a las relaciones interpersonales y a la cohesión grupal? Un poquito más así en concreto, esa cohesión grupal. Si quieres continuar tú, por ejemplo, Carisma, y seguimos un poquito... Sí, pues lo que un poco estaba diciendo, ¿no? Como es verdad que dentro del proceso grupal todas estábamos pasando por un proceso individual. Entonces eso se notaba, ¿no? Que a veces afecta también al equipo. Y creo que en esas reuniones que teníamos, pues solíamos identificar, ¿no? Cuando una estaba como más embajonada o de mal humor o necesitaba ese día soltar, y creo que éramos conscientes también por el colectivo con el que trabajamos y el desgaste que a veces puede suponer. Entonces nos dimos, ¿no? en esas reuniones, y creo que sobre todo la pandemia supuso que nos uniéramos más, que aprendiéramos también a apoyarnos, ¿no? Desde lugares en el que necesitábamos cada una, porque a veces, bueno, tú dices, yo quiero apoyar a alguien, pero a lo mejor la persona necesita otro tipo de apoyo. El humor, que es verdad que porque nos reímos mucho ¿no? Y vacilamos absolutamente de todo, de la carga de trabajo, de que hoy no nos han financiado, de que mañana no vamos a cobrar, o sea, nos reímos de todo, porque si nos lo tomáramos en serio, la verdad que podría ser un drama importante, ¿no? Entonces creo que generamos esas pequeñas dinámicas entre nosotras de eso, de las reuniones, de los mensajes. Usamos también nosotras a nivel interno en la organización una aplicación que se llama Teams, entonces no solo tenías el WhatsApp, tienes el Teams y estás en constante contacto, chicas, no sé qué tal, me pasó esto, lo otro. Así que creo que la verdad que a través de todo eso, ¿no? También de que nos conocimos de una forma diferente, a pesar de ya conocernos, en un momento distinto pudimos también hablar un poco de cuáles eran pues nuestras cualidades, nuestras fortalezas como equipo y también como individuales, y definir un poco mejor los roles de cada una, y creo que eso también generó como mucha confianza a nivel equipo y a nivel profesional individual, porque de repente sentíamos como que podríamos confiar, ¿no? Más las unas en las otras y apoyarnos mutuamente en el trabajo. Qué genial, perfecto. Muchísimas gracias. Laura, ¿quieres comentar un poquito a nivel de cohesión que se dio en el equipo? Sí, bueno, un poco
también, como comentaba la compañera, sí es verdad que nace una nueva relación distinta, no nueva, pero sí distinta, de una manera muy distinta. Y sí que nos apoyamos muchísimo, porque claro, las dudas nos invadían a todas por igual o a una más que a otra, dependiendo. Luego, claro, este fenómeno hizo que las reuniones las tuviésemos cada 2 por 3, que no es lo mismo que estar presencialmente, que te levantas, comentas, dices, sino las reuniones son cada 2 por 3, es un colapso estar delante de la pantalla, aunque parezca que es muy fácil, es un colapso tremendo y mental y duradero, porque además se alargan, no se controlan del mismo modo, y claro, cada una tiene su circunstancia en casa, y en ese momento confinado, pues más complicado todavía. Entonces, el estrés en algunas era más leve, pero por otras era multiplicado por 1000. Entonces, cada una lo vivíamos de manera diferente y lo intentábamos poner en las horas mejores del día, pero claro, confinados todos en casa, nunca había una hora mejor al día. Claro. Entonces, bueno, fortaleció a nosotros, porque sí es verdad que entre nosotros nos ayudábamos muchísimo con las plataformas, a mí me resultó bien esto con mi grupo, vamos a hacer esta práctica, vamos a realizar este otro ejercicio que a lo mejor, ¿cómo hiciste tú esto? ¿Cómo lo comunicaste al órgano que te otorga la subvención para ver cómo lo reciben y nosotros también seguir igual? Bueno, un poco sí es verdad que nos apoyamos muchísimo, pero igualmente no dejó de ser duro. Por supuesto, claro, claro. Genial. Sí. Dunia, por favor, si quieres añadir un poquito en este aspecto de cohesión, ¿salieron más, menos cohesionadas igual? Bueno, yo igualmente coincido con las compañeras y solo añadir, para nosotras nos sirvió para reforzar nuestras relaciones y también, por otro lado, alguna compañera sí se aisló en algún momento porque estaba cansada de las pantallas. Entonces, 2 detalles, ¿no? A aportar a lo que ya las compañeras dijeron. El rechazo de ya no quiero más pantallas, no me voy a conectar, y ahí el riesgo de aislarse de alguna compañera y intentar buscar otras alternativas. Pero en nuestra relación, pues, reforzó lo que ya nosotros veníamos hablando, de que hay una compañera que dice importante para el grupo amor y humor. Amor y humor. Amor y humor. Qué bonito. Sí. Qué genial, qué bien, qué bien, qué bien. Fantástico. Pues vamos avanzando un poquito ya, y ya no tanto centrado solo en lo que es la asociación o el colectivo o la formación de donde estén ustedes, sino desde un punto de vista más amplio, ¿no? Esto es una pregunta como más genérica. Desde su experiencia, el periodo de confinamiento pudo suponer una oportunidad para generar relaciones más igualitarias dentro de los hogares. Pero según los datos que hemos ido teniendo a través de investigaciones y demás, no fue lo que ocurrió de manera general. ¿Por qué creen ustedes y que no sucedió de esta manera? ¿Y qué tendríamos que hacer para poder mejorar esa igualdad, sobre todo aquí en nuestro entorno de Canarias? Dunia, si quieres, vamos a ir empezando, vamos cambiando el orden. Bueno, pues sí, pues yo como le hice las preguntas a las compañeras y me fueron diciendo, aquí ya te traigo una ristra de detalles para lanzarlo. Es verdad que la corresponsabilidad en el hogar todavía no somos, seguimos perpetuando los estereotipos y el confinamiento pues reforzó en muchos sentidos continuar así. Y algunas compañeras me decían, Dunia, tienes que decir que necesitamos trabajar en igualdad en los colegios y en los institutos. Seguir de forma continua con personal preparado y proponíamos a una compañera, otra compañera, una asignatura de igualdad y de poder intentar en los colegios, en los centros educativos, poder fomentar y hablarlo ampliamente, cómo dejar de perpetuar esta no corresponsabilidad en los hogares, para que la igualdad sea efectiva desde la familia, ¿no? Y desde la convivencia. Porque es verdad que también nosotros nos vimos en esto, ¿no? Como una
una carga que antes lo comentaban las compañeras, ¿no? La carga en la casa con la familia, más el trabajo teletrabajando, más las situaciones que se daban y que teníamos que resolver tanto fuera, individuales como en la familia, como en el externo, ¿no? Y de verdad que las mujeres yo creo que nos vimos sobrecargadas y saturadas en el confinamiento, ¿no? Sí. Y no sé si todavía nos hemos recuperado, estamos ahí, ¿eh? Eso es una buena pregunta de continuación, fantástico. Ok, Laura, por favor, si quieres comentar un poco esto de estas relaciones, cómo se dieron. Sí. Dunia, totalmente de acuerdo con tu compañera, la que te propuso la que te hizo esa afirmación, que se necesita mucha educación todavía a jóvenes y a escolares, también en periodo más infantil. La educación va a ser la base, pero claro, pensamos que una educación transmitida también desde personas que crean en lo que están transmitiendo y que crean, porque no hay personal preparado, es evidente, está todo sobre el papel en su mayor parte y no se transmite con total eficacia, porque al final estamos estamos leyendo, más que transmitiendo, estamos leyendo y poniendo lo que deben hacer según protocolo o según las recomendaciones, pero no lo estamos transmitiendo de una manera efectiva. Eso está clarísimo. Y seguimos ahí y lo hemos detectado, ¿no? Vemos que no somos muchas personas las que detectamos esta carencia. Bueno, pues a ver si nos dejan actuar como es debido, porque creo que es donde los palos por donde debemos empezar es abajo. ¿Sí? Y nosotros sí que, bueno, a nivel general sí que vivimos en algunas ocasiones, bueno, había de todo, ¿no? Porque fue un periodo tan largo que ha habido momentos en que se aprovecharon para la corresponsabilidad en el hogar, hacerla, bueno, pues cada uno en su propia casa, como había tanto tiempo, pues algunas estrategias sí se aplicaron. Pero es verdad que no del todo, pero porque es que estábamos abrumadas también por el mundo, por el trabajo, o sea, es que lo que estaba diciendo antes, que es que no es era una lucha más bien. Entonces cuando lo intentas hacer, imponer o realizar con un ambiente de lucha dentro, contigo misma también, porque tienes que hacer de todo en un periodo de tiempo muy corto, pues no es efectivo, es lo mismo que estoy comentando. Hay que buscar el momento y la manera más adecuada de transmitirlo. Sí, que ya había demasiado desgaste añadido y entonces a lo mejor eso también influía en que no se podía ir más allá en ese momento. Ok, muy bien. ¿Y Carisma? Pues igual, ¿no? Coincidiendo con las compañeras, por supuesto, claro, los roles y estereotipos de género no es que viniera la pandemia y desaparecieran, es que seguían presentes y además pues se pusieron más en evidencia todavía, ¿no? Con lo típico de, ay, sí, estamos compartiendo tareas, pero el que sale al súper o a sacar el perro es el hombre, porque claro, es lo más guay, ¿no? En plan, puedo respirar el aire, puedo salir y quitarme un poco a los hijos e hijas de encima. Entonces, creo que, pues eso, como decían las compañeras, por supuesto, trabajar con los y las menores, pero también es verdad que también es necesario trabajar con padres y madres, ¿no? Porque por mucho que aprendan cosas en el centro educativo, pero si llegan a casa y lo que están viendo, que aprendemos mucho por modelaje, es totalmente lo contrario, pues sí, se queda en información teórica que te acaban de dar, que tú debatirás y demás, pero al final estamos interiorizando pues lo que un poco te están también enseñando en casa. Entonces creo que junto con el profesorado, que también es importante porque a veces damos los talleres o las charlas y para el profesorado puede ser un momento de, bueno, puedo corregir, ¿no? Con todo el trabajo que tienen acumulado y atrasado, es un momento de respiro, alivio, pero es contenido que debería de seguir trabajándose y sé que hay muchos y muchas que por supuesto
lo tienen en cuenta, ¿no? Pero sí, como darle más continuidad a esas actividades que se realizan, que no queden simplemente en pequeños momentos y centrarnos también en eso, padres y madres. Pues muy interesante. Perdonen que me vaya del guión un poquito, pero está claro la necesidad de poder llegar a formar a las criaturas, formar al profesorado que a su vez formar a profesionales, que toda esa cadena como que se ve muy clara, ¿no? Pero yo me pregunto también a nivel personal, ¿podemos aspirar a formar a gente que ya está en una edad adulta o que incluso ya son personas un poquito más senior? ¿Tendríamos manera de llegar a no esperar? Esto soy yo, y como no, adelantar un poquito esos procesos de resiliencia para no tener que esperar, vale, a que ya llegue la espiralcita a cuando estas criaturas ya sean mayores. Y es algo que lanzo ahora, así. ¿Podemos aspirar a ese cambio social más inmediato actual? Ahí está el reto, Gloria. ¿A que sí? ¿A que sí? Eso es un reto, sí, eso es un reto importante. Por eso, a lo mejor más que enseñar, porque es complicado, enseñar ahora me refiero a las nuevas generaciones que, pues, que puedan ser los enseñantes y las enseñantes de los más pequeños y las más pequeñas, ¿no? Pero cuando hablamos de edades adultas, quizá es un despertar de conciencia acompañando al proceso, ¿no? Siempre haciendo un acompañamiento en el momento, en diferentes situaciones, para saber cómo actuar, porque yo hablo personalmente y bajo la experiencia y con colectivos con los que trabajamos, ¿no? Cuesta un poco más el cambio, son más a lo mejor reticentes, ¿no? Que no lo interiorizan tan rápido, pero no lo veo imposible. Lo que sí veo es un acompañamiento en las situaciones clave del día a día. Perfecto, genial, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo a esta pregunta que salió un poquito de ese carisma? Pues sí, yo creo que, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces soy partidaria de que todas las personas vayamos en algún momento de nuestras vidas a terapia. Y un poco porque, claro, puede ser un espacio en donde podamos cuestionarnos, ¿no? Ciertas creencias que hemos interiorizado, estereotipos que tengamos que podamos empezar a cuestionar, ¿no? Y cómo eso nos ha llevado a vivir la vida que vivimos o la forma en la que lo hacemos. Y bueno, podría ser un espacio, lo dejo caer, pero también, por ejemplo, desde nuestra organización hay mucha gente que hace voluntariado, a veces hacemos actividades a lo mejor que son de pillar a gente en la calle, ¿no? Y somos las pesadas de turno, pero bueno, aunque a veces pensamos que no hemos hecho absolutamente nada porque la persona se va todavía con las locas estas que nos están diciendo no sé qué, pero cuando tú movilizas, aunque sea incomodidad o no, como algo dentro de alguien, ya sabemos que algo hemos activado. Entonces, creo que todas esas pequeñas acciones que cuando estamos haciéndolas constantemente acabamos como perdiendo la esperanza, pero sí considero que poquito a poco, ¿no? Se va generando como una montaña un poquito más grande, lo que entiendo que va bastante lento. Pero... Ok. Dunia, ¿quieres aportar algo ahí a esta posibilidad? Estoy de acuerdo tanto con Laura como con vamos. Ojalá pudiéramos llegar a todas partes y tener vida y energía para poder avanzar y tener la fuerza para llegar. Desde las personas más mayores, nosotros aquí alguna vez hemos hecho talleres con mayores y la verdad que cuando les hace reflexionar y cuestionarse y llegan a un entendimiento, ¿no?
podría cambiarlo. Luego pasar a la acción es más difícil, claro. Pero ya solo con el hecho de cuestionarlo, que como dice las compañeras, cuestionar cómo hace tu vida, siempre viene muy bien. Sí, efectivamente, genial. Pues muchas gracias por estas aportaciones tan interesantes. Vuelvo otra vez un poco a retomar el hilo, ¿no? del tema de la pandemia. Y una vez que ya pasa ese periodo de confinamiento y ya empiezan a relajarse, ya viene otro periodo, se empiezan a relajar las medidas, pero todavía hay limitaciones. Sobre todo pues limitaciones en interiores, ahora limitaciones de número X, después de número menos X, después de no sé cuánto, es un poquito difícil, por así decirlo, de saber en qué realidad estamos, ¿no? ¿Cómo se organizaron ante todos estos cambios que iban surgiendo? ¿Qué estrategias pudieron generar para hacer frente a esos problemas o las nuevas situaciones que iba causando y que todavía realmente está causando esta pandemia? Dunia, ¿quieres intervenir tú y así volvemos a turno? Nosotros lo teníamos claro, nuestras primeras salidas y nuestras primeras quedadas tenían que ser en la orilla de la marea. Eso lo teníamos muy claro. Y sí que al principio nos costaba porque nos metieron tal miedo en el cuerpo, y no teníamos toda la información tampoco cuando empezábamos a salir, que parecía que todos éramos sospechosos de llevar el virus, ¿no? Éramos todos sospechosos. Y cómo nos costaba, ¿no? El reencuentro con las miradas, con el contacto de las pieles, de los cuerpos, al abrazarnos y como un renacer, ¿no? También el ver la naturaleza, el poder encontrarnos y abrazarnos y poder hablar, explicarnos a viva voz y manteniendo las medidas higiénicas sanitarias en cada momento, ¿no? Según íbamos avanzando. Llegamos al verano y nosotros lo que hacíamos, la primera que se asomaba a la ventana, veía que el día estaba bueno, se iba para la playa y nos animaba el resto. Nos mandaba a ese noticiero que comentaba antes, decía, chicas, hoy el día está así o asado, vénganse y como cada uno estábamos en la nuestra, ¿no? Pues nos insistían, nos arropaban, nos engatusaban. Sí, por supuestísimo. Qué interesante, qué interesante. Ok, Karishma. Bueno, nosotras a la vuelta del trabajo de forma presencial, pues incorporamos esto del teletrabajo, ¿no? Porque claro, nuestra oficina es bastante pequeñita y el tema del aforo, de no sé qué, entonces un poco hasta encontrar el equilibrio, ¿no? De cómo nos dividimos para tampoco dejar el centro sin atención. Igualmente nuestras atenciones siempre se ofertaban a todas nuestras usuarias de forma presencial y si ellas querían incluso por videollamada o telefónica, ¿no? Como más cómodas se sintieran. Pero bueno, toda la parafernalia nueva, ¿no? De que sí, del protocolo de higiene, de la entrada, de los zapatos, de no sé qué, de no sé cuánto, que a día de hoy seguimos manteniendo, pero claro, eran nuevas cosas que tenías que empezar a tener en cuenta. Yo personalmente, claro, cuando atiendo a usuarias, pues solía tener una cercanía. De repente ellas solo me veían los ojos, cuando eran nuevas yo siempre me quito la mascarilla, ¿no? Para mostrar mi cara, porque es como no sabes a quién le estás contando tu vida y cosas súper íntimas. O a lo mejor se echaban a llorar y claro, entre la mascarilla, los mocos, el no sé qué y el no sé cuánto, y yo me veía que muchas veces le decía, quítate la mascarilla, no te preocupes, y a la vez con el rum de Dios mío, me estoy saltando todo lo que no debería de hacer, ¿no? O el no poder abrazar, ¿no? También cuando yo saludaba a todas las usuarias con un abrazo y me despedía igual, de repente es como, ¿cómo transmites todo eso que quieres transmitir? Que antes hacías con contacto y con tu cara completa, ¿cómo lo haces solo y única y exclusivamente por los ojos y por tu lenguaje corporal? Entonces, recuerdo hace poco que una usuaria vino corriendo y me abrazó y me quedé paralizada porque no sabía cómo reaccionar.
no me lo esperaba y era como algo nuevo cuando no es nuevo. Entonces, bueno, eso un poco por la parte de lo que era el trabajo presencial y luego pues el tema de que cada X tiempo te estén cambiando de fase, lo que afecta a las actividades, las tienes que modificar, que si el plan de contingencia, ¿no? Términos nuevos que antes no habíamos tenido que pensar, que de repente hay que pensar, que si la financiación no llega porque todo se ha retrasado mucho. Claro, son cosas que van pasando factura y yo diría que muchas de nosotras en la organización hemos sufrido los efectos de la pandemia ahora, ¿no? Más bien tirando ahora porque estamos con pérdidas de memoria, nos acabamos de ir riendo de todo, pero claro, problemas de cervicales, bruxismos, parecemos... No, es un poco, pero bueno, entendemos también que tenemos que tener en cuenta más esa parte de autocuidados para poder seguir ofreciendo también los cuidados a las personas con las que trabajamos. Qué interesante esta parte y que conecta también con lo que veremos después. Muy bien. Laura, por favor, ¿sí? Sí, pues también nos vimos en el terreno laboral, bueno, pues no saber el afecto, las muestras de afecto no sabíamos si acercarnos, si no, a la distancia, las miradas, cómo reacciona la otra persona, el servicio, el ir al servicio, luego cómo lo dejo, lo tengo que pasar, no le tengo que pasar. Luego sí, claro, ya si nos olvidábamos la mascarilla en algún momento, si nos levantamos a tomar un cortado, luego la mascarilla, te lo olvidas, ya te sientes mal. Bueno, la verdad que fue un poco show, pero y de todo sacábamos, bueno, pues una risa. Pero bueno, ese momento ya pasó, todavía se nos siguen quedando algunas cosas, bueno, seguimos con la distancia, claro, está evidente. También nos pasó la configuración de los equipos en cuanto a combinar teletrabajo y en forma presencial, con los grupos, cuando empezamos a incorporarnos ya casi todas las personas, hacíamos incluso tandas formativas, porque no era admitido todo el grupo entero. Entonces, y por prevención también, ¿no? Entonces combinábamos, con lo cual es verdad que mucho personal ha sido un trabajo doble, porque lo mismo que daba la formación en una ocasión, la tenía que volver a repetir al otro grupo. Bueno, unas combinaciones que ni nosotros mismos imaginábamos tener que hacer, y como dice Carisma también, era el continuo cambio. Dentro de 2 semanas puede que entremos en fase 2, luego pasamos a fase 4, luego pasamos a fase 3, luego pasamos a fase 4. Entonces todos teníamos que estar reestructurando continuamente un calendario y cancelar acciones, volver a admitir otras, un caos, pero interesante también porque aprendimos mucho. Claro, un periodo de aprendizaje. ¿Quieres añadir algo sobre estos aprendizajes que hemos sacado de la pandemia, de estos tiempos difíciles, de estas incertidumbres, los cambios? Carisma ha nombrado la palabra clave, autocuidado. Para nosotras esa es si ya antes lo teníamos en cuenta, ahora ya es como es necesario que forme parte de nuestro ADN. No podemos estar dejándonos llevar por la vorágine que nos imponen, ¿no? En el día a día las compañeras hablan de las subvenciones, de fechas, ¿no? Que hay que cumplir, o de atenciones. Nosotras en este caso no lo tenemos, pero sí que al final hay un sistema que nos impone un ritmo. Y hay que estar atentas porque nos lleva volando, nos lleva con los pies fuera de la tierra. Y necesitamos situarnos y estar en nuestros cuidados para poder cuidar, que antes también lo decían las compañeras, ¿no? Y en eso sí que ha sido un aprendizaje de cómo estar atentas y cómo cuidarnos o cuidarnos, no estar atentas en cuando nos descuidamos, ¿no? De no descuidar nuestros propios cuidados. Efectivamente. Eso es muy importante. Para nosotros ha sido un aprendizaje también en acompañarnos, ¿no? En esto de
mira, ver la velocidad que estás cogiendo, cuando una compañera necesita estar para mí, respetar ese espacio, ¿no? De estar para ella y poder también expresarlo con total libertad. Qué genial, fantástico. Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Y también otra cosa es, no pasa nada si bajamos nuestra actividad. Ajá. Eso es el permitirnos, ¿no? El poder estar de manera reposada o en barbecho, como quieras llamarlo, el poder permitirnoslo, que a veces estamos todo el tiempo con el látigo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ¿no? La flexibilidad. Llegamos... Es un reto, pero es un reto apasionante también, y ya nos irán contando, porque la verdad que me imagino que irán sacando, pues eso, maneras y estrategias de ir plasmando todo esto. Fantástico. Ok. Karishma, ¿qué aprendizaje? Pues un poco siguiendo también lo que comentaba Dunia, nosotras empezamos como a generar mantras, ¿no? A nivel interno, en plan, pues nuestro mantra ahora es simplificar y flexibilizar, ¿no? Porque muy bien. Nos vamos siempre a la excelencia, al querer hacerlo bien, al mostrar que lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿no? Por las exigencias del sistema y bueno, de siempre estar en el punto de mira, ¿no? También ser una organización feminista, porque es como una palabra así un poco tabú. Entonces, sobre todo eso, simplificar, flexibilizar, ¿no? Sobre todo para poder cuidarnos mejor. Siempre tener 2 planes y uno de emergencia, como estaba diciendo también antes Laura, ¿no? Da igual, con 2 no es suficiente, hay que tener 2 y uno de emergencia por si acaso, porque de repente te cambian de fase y todo lo que llevas planificando hace 4 meses ya no sirve de nada. Entonces, eso, el sentido del humor y también el hecho de haber empezado a ver cuáles son nuestras cualidades individuales y nuestras cualidades grupales, pudiendo, lo que comentaba antes, ¿no? Pudiendo también especificar los roles de cada una, ha generado también como mucha confianza, un mejor funcionamiento y también ver las mejoras, ¿no? Que hemos podido o que debemos de hacer con todo lo que nos enseñó la pandemia, sí, y seguimos aprendiendo, claro. Por supuesto, porque seguimos en la pandemia. Genial. Ok, Laura. Pues sí, se ha aprendido bastante, sobre todo a valorarnos mucho y a empezar a distinguir o a diferenciar, ¿no? que las cosas salen prácticamente igual, trabajando mucho más que bajando un poco el ritmo. Es verdad que, como dice Dunia, estamos en el proceso nosotros también, porque nos hemos autoanalizado muchísimo. Y creo que estamos en la línea, pero nos ha costado reconocer que estamos autocargándonos de mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucha prisa. Y quizás no hace falta tanta prisa. Y hay que tener en cuenta que los plazos son los plazos correctos, pero ahí las otras partes también tienen sus plazos que también se lo toman con bastante tranquilidad. Entonces tampoco tenemos nosotros que toda la carga de tener que estar corriendo continuamente. Y ahí estamos, ya digo que poniéndolo cada vez más en práctica, de niveles de trabajar fines de semana continuos, porque no se llega. Pero claro, es equívoco. O sea, estamos nosotras mismas metidas en esa dinámica de la que hemos estado saliendo ya desde hace un tiempo. Llevamos saliendo de tantos fines de semana, a lo mejor tan llenos, tan intensos. Claro, claro. Y ahora se ve que hemos bajado por lo menos el ritmo y estamos incorporando en nuestro diccionario el no pasa nada. No pasa nada. Súper. Bueno, vamos a ver, vamos a reflexionar, vamos a ver por dónde podemos salir o por dónde podemos afrontar esto, vamos a ver qué. Pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues cometiendo errores, porque seguiremos cometiendo, pero minimizando esos errores, por supuesto, y aprendiendo cada día más.
Fantástico, la verdad que es un placer hablar con ustedes y todo lo que estamos compartiendo y aprendiendo. Poniéndonos también con esta sabiduría que estamos aquí, bueno, pues poniendo en común, ¿no? Eh, Aplicándola al tema del tejido asociativo. Resulta que hemos visto como en esta pandemia, por desgracia, desde luego, hay colectivos o asociaciones que no han podido superar este tema. Gente pues se ha tenido pues que disolver. Esto dentro de lo que es la propia Canarias, ¿no? Sin embargo, vemos que, bueno, los ejemplos que están ustedes ofreciendo, pues estamos viendo continuamente resiliencia. O sea, podríamos hacer un análisis de resiliencia de todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? ¿Y cuáles son las claves? O sea, en pocas palabras, si quisiéramos decir cuáles son las claves para poder mantener las organizaciones o los colectivos sociales en esta permanencia de resiliencia. Consejito breve, ¿qué dirían ustedes? Dunia, por favor. Para nosotras, el respetar el proceso de cada una. En el momento que alguna estaba más aislada y necesitaba estarlo, pues respetarlo. Y también, pues cuando necesitaban arropo, pues arropar, ¿no? También a veces nos cuesta expresar, ¿no? Y esto también, el mejorar nuestra comunicación y tener el vínculo de confianza, ¿no? Para ellos. Y bueno, es que esta pandemia ha sido un momento en el que más nos necesitamos. ¿Cómo vamos a dejar caer nuestras redes, nuestras instituciones? Es el momento en el que más nos necesitamos. Entonces, ¿cómo integrar? ¿Cómo estamos? ¿No? Vernos, cómo mirar una mirada hacia adentro de cómo estamos a nivel individual y a nivel grupal y sentirnos reflejadas en las compañeras, ¿no? Y poder intentar avanzar juntas, pero necesitándonos, sabiendo que nos necesitamos, que somos vulnerables, entendiendo y reconociendo que somos vulnerables y que necesitamos caminar juntas. No hay otra. Sí. Es verdad que es difícil llegar ahí, que a veces el impacto ha sido tan bestia que nos hemos quedado como así contra la pared, ¿no? Pero es esto, es el momento en el que más nos hemos necesitado. Pues sí, genial. No podemos dejarnos tiradas, ¿no? Efectivamente, muy bien, muy bien. Laura, ¿alguna clave que podamos compartir? Sí, bueno, es verdad lo que comentas que muchas entidades, si te refieres a eso, la pregunta no sé si va por ahí, sí, que se han visto desbordadas y no han podido continuar, ¿no? Desconozco los motivos en general de algunas de las entidades que no han podido seguir avanzando. Intuyo que será por las circunstancias de la pandemia, sumado a subvenciones, sumado a retrasos. Entiendo que viene por estos motivos. Y sí que aquí tenía que haber algún apoyo administrativo y un seguimiento administrativo continuo y que reforzase la labor de muchas de las entidades que sí que sé que se han quedado atrás. Muy interesante. No, desconozco que si es por voluntad propia del todo o bien acompañada por los motivos que han empujado, la situación que ha empujado a ellos. Pero si es así, la administración tenía que haber respondido, claro. Ajá, muy bien, muy buen apunte. ¿Carisma? Pues sí, lo mismo que Laura, ¿no? Las administraciones tendrían que también hacerse un poquito responsables de eso, sobre todo porque creo que durante la pandemia las organizaciones aportamos bastante, incluso adoptamos los roles que no nos correspondían en muchas ocasiones. Pero como claves también me gustaría mencionar, como dijo Dunia, el tema del grupo, ¿no? Y el equipo, que a veces sí te encuentras sola, que no significa que no lo puedas hacer, pero como que se hace más llevadero, ¿no? También estando en equipo, estando en grupo, compartiendo. Y creo que también cuando tienes lideresas potentes, como porque sabemos que nuestra presidenta tuvo que hacer un sobreesfuerzo en ese tiempo a nivel económico, es decir, también estaba pensando en nosotras como trabajadoras y personas, pero también en todas las personas a las que estábamos ayudando, ¿no? Incluso la coordinadora de nuestro proyecto, es decir, son personas que cuando un poco saben liderar bien, como que saben
llevar bien al equipo, y creo que eso también genera como mucha armonía y ganas de luchar, porque también esa parte, ¿no? Seguir manteniendo esa actitud más luchadora, combativa, estando comprometida con la causa por la que estás trabajando, creo que son claves a la hora de intentar buscar el motivo por el cual quieres seguir continuando, porque a veces puede parecer una tortura, ¿no? Y que la estás eligiendo tú. Entonces eso, ¿no? Recordar el porqué. El motivo base. Ok, genial. Pues ya vamos finalizando y cerrando esta mesa interesantísima. Con solo una preguntita final, ya elevando esto ya a las redes, ¿no? A lo que es el movimiento asociativo, porque aquí hemos hablado, bueno, pues desde nuestras organizaciones o tal, pero ¿cómo podemos generar esa red de redes? ¿Cómo podemos aquí en Canarias vincularnos para generar esa resiliencia comunitaria? ¿Alguna aportación que quieran dar? Claro, no tenemos varitas mágicas, pero algo que se nos ocurra que pueda ser importante o interesante. Dunia, ¿quieres decir algo? Pues mira que se lleva años intentando, bueno, es difícil tejer redes, pero yo creo que, por ejemplo, este espacio también sirve para seguir tejiendo redes, ¿no? Entre nosotras y a este nivel, ¿no? Entre islas, ¿no? Súper interesante. Pues muy bien. Y es cómo sostenerlo en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y que tiene que ver con lo que hablaba la compañera, el compromiso que cada colectivo tiene, que cada persona dentro del colectivo tiene, ¿no? ¿Cómo podemos tener este compromiso por mantener el vínculo y tener una red que nos sostenga a todas, o que nos podemos cuidar entre todas, ¿no? Efectivamente. Islas, por ejemplo. Qué bonito, sí, fantástico, muchas gracias. ¿Laura? Pues seguir apostando por el trabajo colaborativo y en redes, que se fortalezcan las redes, que tengamos apoyo de una red con consistencia, y poco más, porque realmente está ahí, que hagamos uso de lo que trabaja cada recurso, que nos apoyemos, porque es verdad que se desconoce mucho lo que trabajan las entidades sociales, pero muchísimo. Y a lo mejor también hay ocasiones en las que duplicamos y triplicamos proyectos similares, que incluso podrían compenetrarse, ¿no? Claro. Y estar solapados, pero esto también cuesta lo suyo, porque, claro, cuando trabajas con las subvenciones, pues tienes un margen de maniobra, otro no, entonces cuesta un poco, pero las derivaciones deberían estar a la orden del día entre entidades, sí. Fantástico. Esto totalmente de acuerdo. O hasta donde una entidad no puede llegar, pues saber que la otra sí lo puede asumir, lo puede llevar todo, con el objetivo de darle la mejor respuesta posible a un entorno. Ok, genial. Carisma, ya para finalizar. Bueno, pues es verdad que se hace difícil, pero aquí, por ejemplo, en Fuerteventura tenemos el foro social de Fuerteventura, que une un poco a todas las organizaciones, que se hace difícil todas quedar y siempre coincidir y que nos venga bien, pero sí nos viene bien cada vez que generamos ese tipo de espacios en donde podemos compartir, ayudarnos mutuamente, intercambiar experiencias. Oye, ¿te enteraste de tal? Hay que mandar esto, ¿cómo se hace? No sé qué. Creo que, pues sí, estaría súper interesante poder generar esos espacios para grupos y asociaciones a nivel autonómico, ¿no? Y poder hacer esas reuniones cada X tiempo y pues las que puedan ir que vayan. Creo que sería muy enriquecedor, pues sobre todo para eso, para compartir, aprender las unas de las otras, ver qué trabajos se están haciendo en otros sitios, poder complementarnos.
si, por ejemplo, hemos tenido los casos de muchas usuarias que se van a lo mejor de Fuerteventura a cualquier otra isla, y siempre pensamos en a qué organización feminista te podemos poner en contacto para que puedas seguir recibiendo el mismo apoyo que recibes aquí. No pensamos en administraciones porque sabemos que es más de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso estaría súper bien, ¿no? Poder realizar encuentros de intercambio de experiencias, buenas prácticas y esto, ¿no? Un poco desahogarnos también, lo que hemos hecho ahora, aumenta tus ganas de seguir también. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como cada vez que conseguimos estos espacios, lo hemos visto también en las formaciones que hemos tenido y tal, que de alguna manera nos refuerza a todas, ¿no? Y a todas las personas que participan.